Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 20 minutos para las 9 de la mañana y Rodrigo Bravo está en el estudio. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo están? Muy bien, buen pues. día. Oye, mañana feriado, ¿ah? ¿Qué tal? Ay, qué maravilla rico. Mira la cara de alegría de Benjamín Cantín. ¿Cómo se diría cuando es jueves, cuando es martes? No se puede. No. No. Parte el jueves Martes. y el jueves como lunes. Entonces llega el viernes, que es como martes, pero es viernes. Eso es muy bueno. Es maravilloso. Es sí. maravilloso. Cortar la semana. Igual me toca rajar mañana, pero no importa. Pero no importa. No importa. ¿Sabéis que para quién va a ser bueno también, creo? ¿Para quién? Para Evelyn Matei. ¿Por qué? Porque va a descansar un poquito de toda la vorágine que hay en torno a su candidatura. Qué complejo, ¿ah? Fíjate que he reflexionado harto sobre eso, hemos conversado harto fuera de micrófono nosotros, con el equipo política también, con Mauricio Morales. Es muy difícil reconquistar el electorado cuando lo perdiste, cuando tú que hay como en ese mood de su momento ya fue, Sí. qué difícil es recuperar, o sea, ¿qué giro le das a esa campaña? Sí, yo ayer estuve reporteando harto y conversando con distintas figuras, unas más emblemáticas y simbólicas, otras que están más bien en la cocina diaria, y creo que el análisis es bien común de cuáles son las falencias hoy día del comando. Pero antes que eso, ¿cómo se sale? A raíz de lo que tú decías, y lo que más se me repetía ayer en el reporteo era un golpe de timón. ¿Qué significa un golpe de timón? Patear la mesa, pero sin que se caiga la mesa. Sí, po. Y eso tiene una dificultad. Y ese patear la mesa, me comentaban varias personas ayer, fíjate que tiene que ver con la salida de Diego Paulsen, pero en un acto simbólico de que el equipo que está trabajando hoy día en su entorno no está funcionando, o al menos no logra el objetivo que ella tiene, que es ser una alternativa potente y una opción para llegar a la segunda vuelta presidencial. Hoy día, según las mediciones, no es eso lo que está pasando con Evelyn Matei. Pero fíjate que también con el rol que están teniendo los partidos de Chile Vamos. Hay quienes comentan que los partidos se tomaron la candidatura de Evelyn Matei y no es Evelyn Matei la que lidera la candidatura de Chile Vamos. Con lo que eso significa, algunos hablan de que ya se estaban repartiendo los cargos de un eventual gobierno, con el ímpetu de tomar las decisiones de las listas parlamentarias sin consultarle a ella o sin que tuviera un rol importante, porque no hay que olvidar, así como el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de coalición, el candidato presidencial pasa a ser un jefe de coalición sin duda, teniendo la fuerza que significa estar respaldado hoy día al menos por 3 partidos políticos, Evópolis, Renovación Nacional y Chile Vamos. Me decía una influyente persona de Chile Vamos con quien conversaba ayer, que en momentos críticos de la política chilena y en particular de la derecha, se ha pedido la salida de los presidentes de partido, un cambio en las directivas. Ocurrió esto, Lavín, como olvidarlo, Piñera, Longueira. Pero eso fue en medio del caso Espina. Sí, pues fue terrible. Fue un escándalo donde además se declaraban mutuamente pérdidas totales y absolutas de confianza, que eran Sí. unos traidores, que no se podía confiar en Sebastián Piñera, dijo Pablo Longueira. Dijo aquí Lavín pidió la salida de Piñera y Longueira, que eran los presidentes de partido. Yo me acordaba ayer de ese casi ritual en Cerro Santa Lucía donde Sebastián Piñera hace su discurso, cuando rechaza o baja las posibilidades de ir en un principio a una candidatura presidencial. No, esa debe haber sido de las crisis más grandes que ha tenido la derecha. Sin duda. Y que ha tenido varias. Hoy día, por supuesto, que no estamos a ese nivel. No, porque En ningún caso. esa crisis se ventilaba en las páginas policiales, Sí. no en las páginas políticas de los diarios. Acá esto es política pura y dura, y te decía ayer conversando, la posibilidad de que las mesas directivas den un paso al costado o den una señal potente que se pueden hacer cambios y que puede haber una renovación en la totalidad de Chile Vamos, es una alternativa de que algunos conversan. De reestructurar la orgánica del comando de Evelyn Matei también, una suerte de jefe de campaña que esté encargado de lo territorial, de lo administrativo, de lo funcional, pero una suerte de panzer político que debería tomar el rol y el contacto con distintas figuras de Chile Vamos, que dé la instrucción de cuáles son las bajadas políticas que se van a hacer hoy día, que aclare algo que el comando de Evelyn Matei hoy día no tiene y que sí tiene José Antonio Kast. Perdón la comparación odiosa y constante que hago respecto a la candidatura de José Antonio Kast, pero ahí hay lineamientos muy claros. Migración, delincuencia, crecimiento. Creo que nadie piensa lo contrario de qué ha sido la campaña de José Antonio Kast. En el caso de Evelyn Matei, ha intentado sumarse a esa estrategia de José Antonio Kast, pero sin tener una claridad de cuál es el mensaje y el relato. Ayer, por ejemplo, pasó algo bien malo para ella, y por lo que reporté es decisión absolutamente personal, que es no contestar preguntas de la prensa. No. Ayer Silvia Córdoba
Córdoba estuvo en la actividad que fue convocada por Evelyn Matei para hablar de crimen organizado, narcotráfico, donde hizo propuestas en relación a lo que pasa con las Fuerzas Armadas, pero de eso poco se habla, porque ayer la pregunta era qué está pasando con su candidatura, si comparte lo que dijo su jefe de campaña, Diego Paulsen, de que José Antonio Kast es un adversario electoral. Si es que el mensaje erróneo de que por un lado René Cortázar o Mariana Elwin dan su respaldo a la candidatura y por otro, intentando llegar hacia el centro, y por otro, Diego Paulsen apunta a la derecha más dura. Me decía alguien ayer, ¿cómo se logran respaldo de figuras emblemáticas de la Concertación pero salpicados? Uno en un diario, otro en otro, sin hacer un hito, un hecho comunicacional, demostrar que es gente con una experiencia necesaria, que es lo que ella quiere marcar. Nadie podría decir o desconocer la trayectoria de un René Cortázar, por ejemplo. Suma hoy día electoralmente, creo que un poquito, pero sí suma en términos de conformación de equipo, que es la falencia que se le critica constantemente a José Antonio Kast. Entonces, hay alternativas, Evelyn Matei tiene opciones, pero tomar decisiones en momentos de crisis, Juanma, implica correr riesgos. Y hoy día creo que es el momento de que ella corra riesgos para intentar reconducir su candidatura. El tema es cuándo la candidatura de Evelyn Matei tuvo este punto de inflexión a la baja. Y yo, en esto puedo estar totalmente equivocado, ¿eh? Pero yo creo que el punto de inflexión no está en esta multiplicidad de voceros, alcaldes, más líderes de partido, este grupo que se presentaba así como todos recorriendo Chile hablando por Evelyn Matei. Yo no creo que ese fue el tema. ¿Sabes cuándo yo creo que fue? Creo que el punto de inflexión de Evelyn Matei, que ya venía, si se quiere, con una cierta fatiga, porque Evelyn Matei llevaba un año número 1 en las encuestas. Ella misma lo dijo aquí sentada en el estudio cuando le preguntamos sobre eso, que lo que parecía bueno no necesariamente lo era, porque mantenerse siempre arriba costaba un montón. Fue cuando salió a torear a la vocera de gobierno en el caso Punta Peuco. Mira. Se metió en el tema Punta Peuco, creo yo, de una manera muy errónea, pensando que capturaba una parte del electorado de Kast, cuando dijo que no costaba nada revertir la medida del presidente Boric, y después salió a cuestionar a la vocera. Sí, es verdad, jugó hacia la derecha. Claro. Que es un poco lo que le pasó en la entrevista en Radio Agricultura cuando habla de muertes inevitables después del golpe de Estado. Pero claro, la forma, cuando le quita el micrófono a Diego Paulsen. Exacto, cuando le quita el micrófono a Diego Paulsen y manda a callar a la vocera. Sí. Ese acto no le sumó nada, ¿no? Y probablemente. Y de ahí en adelante, todos los otros episodios, el de decir que iba a achicar TVN al mínimo y que probablemente lo va a cerrar o cosas por el estilo, tampoco creo que le sumaron. Esa actitud de Evelyn Matei poco propositiva, más bien combativa, yo creo que no le ayudó y por el contrario la perjudicó. Creo que es la suma de varias cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo se retoma ese relato, dices tú, y se da este giro de timón o esto de patear la mesa pero sin botar la mesa? Es súper difícil. Es muy difícil, es complicado. Fíjate que en términos electorales, si uno mira el análisis con la Academ, le voy a pedir a Roberto Isixson que cambie los colores de la medición cuando hace la evaluación, porque soy medio daltónico, entonces me cuesta mirar cómo va cada uno. Pero si uno revisa bien... El otro día Rodrigo Bravo dio por ganador a Eduardo Artés, porque se equivocó los colores. Era rojo, no era burdeo. Claro. No, pero mira, en diciembre, cuando la discusión era muy álgida respecto a la reforma de pensiones, Evelyn Matei también se jugó una postura. Johannes Kaiser empezó a subir, porque él tuvo una postura muy contraria, rechazando el acuerdo que había entre Chile Vamos y el gobierno. Empieza a subir Johannes Kaiser y empieza a bajar Evelyn Matei. De 26 que estaba en diciembre llega a 17 en marzo. Todavía por sobre los demás candidaturas, pero Johannes Kaiser llega a picar en 15 en abril y Evelyn Matei en 17, 20 en particular esa misma semana. ¿Qué es lo que pasa después? Que Johannes Kaiser comienza a la baja y empieza a traspasar directamente los votos a José Antonio Kast. Y esto uno mira el gráfico de Academ y es muy clarito, porque todo lo que sube uno lo baja el otro, y Johannes Kaiser de alguna manera intencional, dicen algunos, o casualmente, entrega sus votos o su respaldo ciudadano a José Antonio Kast, quien finalmente cruza el gráfico de Evelyn Matei y pasa a un primer lugar en junio de este año. El 6 de junio es la primera vez que sobrepasa José Antonio Kast a Evelyn Matei y hoy día se mantiene con 23% de aprobación espontánea versus el 9% de Evelyn Matei. O sea, han pasado muchas cosas entre medio, sin duda. Han habido hitos y errores mediáticos y comunicacionales de Evelyn Matei, sin duda. Pero acá se necesita un control político para retomar la agenda comunicacional. Y si no parte desde ahí, creo que es muy difícil que ella salga del lugar donde está hoy día. 8:50.